La historia de David con Goliat, la lucha de David contra Goliat, que ya conocemos, que está en el capítulo de Primera de Samuel 17, del 1 al 58. Él es un ejemplo para nosotros de lo que es la lucha espiritual, de que la lucha, nuestra lucha, así como la lucha de David contra Goliat, fue espiritual. Realmente, David tuvo muchas batallas contra ejércitos, tuvo muchas batallas contra ejércitos de filisteos, venció, tuvo luchas cuerpo a cuerpo, pero con este gigante que se llamaba Goliat, su lucha fue espiritual. Fue una lucha de poderes. Fue una lucha, aunque decir que Dios lucha o tiene que enfrentarse contra poderes de las tinieblas es injusto, porque nadie es capaz de enfrentar a Dios, ni el diablo ni nadie. Con un soplo son destruidos, aniquilados. Pero David enfrentó esta lucha espiritual y él es un ejemplo de una persona que usó las armaduras espirituales que nosotros hablamos ayer. Y quiero eso compartir. Buen día, María. Bueno, David estaba cuando él llegó al palacio del rey. Después él quedó un tiempo, pero él iba y venía. Y en esta época, cuando hubo la guerra, el enfrentamiento entre el ejército de Israel y el ejército de los filisteos, David estaba en su casa ayudándole a su papá, cuidando las ovejas. ¿Y qué pasó? Hubo guerra, un enfrentamiento entre estos dos ejércitos. Y de entre los filisteos había un gigante, un paladín, un guerrero, un hombre de guerra diestro. Él se llamaba Goliat. Era enorme. Pero la verdad es que este no era solo un gigante. Este hombre cargaba un principado en él. Porque cuando el rey Saúl y el ejército de Israel le miraban, dice que ellos se quedaban con miedo, con temor. Ellos huían, no se animaban a enfrentarle a este gigante. Y este gigante se paraba y daba voces contra los escuadrones de Israel, contra el ejército de Israel. Él le enfrentaba, él se iba delante del ejército filisteos y empezaba a hablar y a decirle al ejército de Israel que ellos no iban a poder contra él. Yo quiero que cuando hablemos de Goliat, ustedes puedan visualizar al enemigo espiritual. Ustedes puedan visualizar las estrategias del enemigo, cómo Satanás actúa, qué él habla. Cuando Satanás actúa en contra nuestro, él usa las palabras que vienen a la mente, pensamientos, al corazón, sentimientos, palabras que parece que son nuestras palabras, pero no son nuestras palabras, viene del enemigo y aún puede usar la boca de la gente. Pero estas palabras que este paladín, que este gigante hablaba, no eran solamente palabras, eran acompañadas de espíritu, porque este era un principado que se levantó contra el pueblo de Dios y le decía que ellos no iban a poder contra él.
que ellos no iban a poder. Le dice, si ustedes elijan uno entre ustedes que vengan a pelear contra mí. Si yo le venciere a ese uno que le voy a vencer, ustedes todos van a ser nuestros siervos. Y si es que él me venciere, entonces nosotros seremos sus siervos. Y dijo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. No se explica, ¿verdad? Sí, era un gigante, pero ellos fueron paralizados con el miedo. Ellos fueron paralizados con el temor. Ya en ese momento, cuando ellos fueron paralizados con el temor, en ese momento ellos ya estaban siendo derrotados. Porque esa es la estrategia de Satanás, infundir temor al pueblo de Dios, decirle que no van a lograr, mostrarse como alguien superior, como alguien gigante, como alguien grande, mostrar el problema, la dificultad como un gigante que nos va a aplastar, que nos va a derrotar, que no vamos a poder enfrentar. Esa es la estrategia del diablo contra el pueblo de Dios, contra vos y contra mí. Y fue en aquella época y continúa siendo es un espíritu de temor, es un principado de temor, de amenaza que viene para decirnos, están derrotados, no hay esperanza. Y no era así, esa no era la verdad, pero el ejército de Israel y el rey Saúl tomaron esa verdad. Ellos estaban paralizados por ese temor. Y dice que ¿cuál fue su estrategia? Atiendan la estrategia del enemigo. Dice que él por 40 días, él se presentó y le hablaba y le gritaba al ejército de Israel. 40 días, por la mañana y por la tarde, él se levantaba y él le decía estas palabras. Ustedes no van a poder conmigo porque yo soy el campeón, porque yo soy el fuerte, porque yo soy el hombre fuerte. Como Jesús le llamó a los principados, hombre fuerte. Si se recuerdan, cuando Jesús liberó a un muchacho endemoniado y los fariseos le acusaron que él echaba fuera al demonio por Belcebú, y ahí Jesús le dijo, una casa dividida y un reino dividido contra sí no puede permanecer. Le dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. ¿Ustedes se acuerdan? Por el dedo de Dios, por la mano de Dios. Y este hombre hablaba contra el ejército de Dios. Pero esa no era la verdad. Y allí, en ese interín, Isaí, el papá de David, le dijo a su hijo, anda junto a tus hermanos, porque los 3 hermanos eran guerreros, eran soldados del ejército de Israel. Llévales pan, llévales queso y anda, entérate qué está pasando y cómo ellos están. Y se fue David junto a sus hermanos. Y justo cuando él llegó en el campamento de Israel, se alistaron todos, el ejército de Israel y el ejército de los filisteos se alistaron. Y salió otra vez Goliat. Y le decía las mismas palabras. Se levantaba contra el campamento de Israel. Y dice que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Mis queridos, el temor que Satanás levanta paraliza. Ese es un espíritu de temor que nos habla derrota, nos quiere hacer creer
esa realidad de que somos derrotados delante de las circunstancias, delante de las situaciones, delante del ataque del enemigo. ¿Para qué nos quiere hacer creer a nosotros que somos pueblo de Dios, que somos parte del ejército de Dios? Para neutralizarnos, para que creamos esa mentira, porque lo que creemos es lo que vivimos. Lo que creemos de nosotros, así somos. Si yo creo que yo no puedo, que yo soy debilucha, si yo creo que no voy a poder, entonces eso es lo que se va a ver en mi vida. Pero si yo creo en lo que Dios dice, en lo que Dios dice de mí, en lo que Dios me dio de su espíritu, en lo que Dios hizo y hace, y que lo que dice la palabra, soy fuerte en Cristo, diga el débil, fuerte soy, entonces voy a ser fuerte. Lo que yo creo, eso es lo que va a gobernar mi vida. Si el temor gobierna mi vida, voy a vivir en temor, voy a vivir en fracaso, en derrota, y no voy a poder tener las victorias que Dios quiere que yo tenga. Entonces David le preguntó al ejército de Israel, ¿qué van a hacer aquel hombre? Porque él se enteró que Goliat pedía un hombre para pelear con él. Y David dijo, ¿qué van a hacer? ¿Qué le van a hacer o recompensa le van a dar a ese hombre que venciere a este incircunciso, a este pagano, a este sin Dios, a este hijo del diablo? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Allí ya empezó David su lucha y su batalla. Recuérdense, el Espíritu de Dios estaba sobre David. Recuérdense, el Espíritu de Dios en lo secreto y en lo escondido le adiestró a David en la adoración y en la guerra. En la adoración y en la guerra. Ahí en el escondido, Dios formó un guerrero. En lo escondido, Dios formó un adorador y un guerrero. Y eso Dios hace con nosotros. En nuestro escondido, en nuestras luchas, en las cosas que enfrentamos, que nadie sabe, solo tal vez vos y Dios, solo yo y Dios. En esas luchas y en esos momentos, Dios forma en lo secreto el adorador y el guerrero. Porque llega un momento que Dios quita al adorador y al guerrero para enfrentar al enemigo de nuestra alma y para traer la voluntad de Dios en esa casa, en esa familia, en esa ciudad, en esa nación. Y él le dijeron lo que Saúl prometió: le iba a hacer rico, le daría su hija como esposa, y la familia del que venciera al gigante nunca más pagaría impuestos. Le mandaron llamar a David delante de Saúl. Y en el capítulo 17, versículo 32 de 1 Samuel, dijo David a Saúl, escuchen las palabras. Acá David empieza ya a profetizar. Acá ya empezó su batalla. Acá ya empezó su victoria. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá, tu sierva irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, dijo la carne, dijo la persona que no fue sabia, dijo la persona que fue influenciada por voces malignas, no podrás tú ir contra aquel filisteo, no vas a poder para pelear con él, porque tú eres muchacho, porque vos sos joven. No tenés experiencia, no sabes cómo luchar, no sabes cómo hablar.
y él es un hombre de guerra desde su juventud, tiene experiencia. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. David dijo: yo me levantaba contra el oso, contra el león, cuando ellos se levantaban contra mis ovejitas. ¿Podés levantarte? ¿Podés levantarte con esa valentía que se levantó David? ¿Podés creerle a Dios como David le creyó? ¿Podés levantarte y cuando vea que osos, leones hambrientos se levantan contra tus hijos para arrebatarles, para llevarles al infierno, vos puedas levantarte y decir: sea oso, sea león, yo me levantaba, iba tras él, le hería y le arrebataba y le quitaba a esas ovejas de su boca? Y Dios estaba conmigo. ¿Podés levantarte por tu familia y decir qué se cree? Así como decía David, ese gigante incircunciso que se levanta contra el ejército del Dios vivo. ¿Qué se cree? ¿Qué se cree Satanás, sus demonios? ¿Qué se cree? Jesús ya venció, Jesús le venció. ¿Podés esta mañana creer que Jesús venció al diablo? Que Jesús venció a las potestades, a los principados, a los gobernantes de las tinieblas, que Jesús venció y que hay un ejército de ángeles alrededor de los que le temen, dice la palabra, que hay muros de fuego alrededor tuyo, alrededor del pueblo de Dios, que hay murallas de fuego, que hay nubes de testigos mirando esta batalla. ¿Podés en esta mañana decir como dijo David? Y dice que Saúl, el rey Saúl, le puso sus armaduras, el casco, el yelmo, la coraza, le dio sus armaduras. Pero David dice que no podía caminar, no estaba acostumbrado. Las armaduras, acá habla de las estrategias humanas, fuerza humana. Saúl le dio lo que él tenía y Saúl ya no tenía al Espíritu de Dios. Saúl ya no le podía dar nada ungido. Saúl ya no le podía dar nada de parte de Dios porque Dios ya se apartó de Saúl. David tenía que confiar en las armas espirituales, en las armaduras espirituales que él fue vestido con el poder del Espíritu. Cuando él vencía sus batallas y sus luchas. ¿Y sabe qué hizo David? Tomó, dice, su callado en su mano, su bastón, su vara de pastor. Escogió 5 piedritas lisas del arroyo. 5 significa la gracia de Dios. Las puso en su saco pastoril, en la bolsita pastoril. Tomó su honda y fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, y cuando le vio a David, le tuvo en poco. Le menospreció y allí empezó. Allí empezó la voz del enemigo. Allí empezó, el enemigo empezó a usar sus dardos contra David. ¿Recuerdan
que ayer hablamos, los dardos de fuego del enemigo. Empezó los dardos, empezó contra David, empezó. Y le decía, este filisteo, este gigante, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y le maldijo por sus dioses. Invocaba a sus dioses y le maldecía. Invocaba a sus dioses y le maldecía. Estaba haciendo allí hechizos, estaba allí maldiciendo por sus dioses. Es como que delante tuyo alguien esté invocando sus dioses, a los espíritus, a sus eshus, no sé cómo se llama, estos espíritus, estos principados, estos potestades, y te empiecen a maldecir. Y por tal te maldigo, y por el Dios de la muerte te maldigo, y por tal Dios te maldigo. Y empezaba a maldecir, es como que estaba haciendo allí macumba, hechizo, lo que sea. Pero dice la palabra que todo esto no prevalece y no prospera contra los hijos de Dios, ni maldición no viene y no va a entrar y no va a afectar, porque la sangre del Cordero te cubre, porque la sangre de Jesús cubre tu vida, tu casa, porque muros de fuego hay alrededor de tu vida. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, acá empezó, David usó su espada. Recuérdense cuál es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo, hijos de Dios, el Señor nos dio, dice, un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y todos tienen que doblarse delante del nombre de Jesús. Ese nombre es ungido. Ese nombre de Jesús es el único nombre ungido. Es el único nombre que carga poder, que carga autoridad, que carga gobierno. Ese es el nombre que tenemos que usar. Y todos tienen que doblarse. Y los que se levantan contra tu vida, contra tu familia, cuando vos te levantás como se levantó David, se tienen que someter, se tienen que sujetar. Podés resistirla así como David le resistió a las palabras malignas, y él tiene que huir de tu vida. Jehová te entregará hoy en mi mano, le dijo David. Profetizó y declaró, hizo un decreto, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada, no con lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¿Recuerdan esa palabra que el profeta Zacarías le habló a Zorobabel? No con ejército, no con espada, pero es por mi espíritu, dice el Señor. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Goliat le vio a David y empezó a correr hacia él. Y David agarró una piedra, agarró su hondita y le disparó. Un disparo certero. Mis queridos, los disparos de los hijos de Dios, del ejército de Dios, es certero, porque ese disparo lleva a los ángeles de Dios, y él acertó bien en su sien, en su frente, y cayó boca abajo. Y vino David, agarró su espada y le cortó la cabeza. Y así obtuvo su victoria, porque estaba armado con las armaduras de Dios. Tenía su escudo de la fe. Él tenía certeza que él vencería. Resistió a todo el espíritu de temor que vino contra él, que vino por la boca de los otros, que vino por la boca de Saúl, del ejército de Israel. Pero él resistió con su fe. Y vamos a resistir con nuestra fe puesta en Dios.
puesta en su palabra, porque Él es nuestra victoria. Él es nuestra victoria. Y las luchas que estás enfrentando, si permaneces en Jesús, si permaneces en su palabra, vas a vencer. Porque Jesús ya venció todo. Jesús ya hizo en la cruz. Aquí a nosotros nos corresponde resistir al miedo, resistir al temor, resistir al desánimo, resistir a las amenazas. Cuando el diablo viene y nos habla o te habla que va a zarandear tu casa, que va a matar tus sueños, que va a destruir tus hijos, levántate en el nombre de Jesús. Levántate en la fe del nombre de Jesús. Levántate en la fe de la palabra y resistí al diablo y echarle fuera. ¿Cómo? Con la palabra. Hablando la palabra. Esto, no vas a entrar. No vas a tocar mis hijos. La sangre de Jesús está sobre ellos. Hay un pacto sobre ellos. Dios me habló que aunque sea sus pecados como el rojo carmesí, Dios va a derramar agua limpia y les va a limpiar de todas sus inmundicias. Y va a darles un corazón de carne, quitar el corazón de piedra. Y nadie ya va a necesitar decirle, tienen que conocer al Señor, porque yo me haré conocer a ellos. Así es, las palabras que conoces, las palabras que Dios habla, eso habla. Esa es tu espada, esa es mi espada. Y con esa espada vamos a resistir y vamos a declarar y decretar la verdad de Dios. Esto se va a cumplir en mi vida. Padecer una enfermedad, agarrar la palabra de Dios. Por las llagas de Cristo soy sanada. No importa lo que esté enfrentando, no importa lo que mi cuerpo grita, lo que mi cuerpo dice. Hoy yo le ordeno a mi cuerpo, toma la palabra de Dios. Sos sana, sos sano por la palabra, por las llagas de Cristo. Sos curado, sos curada. Recibí esa sanidad día tras día. 40 días vinieron las palabras del enemigo. Pero levántate. 40 días el Jesús le resistió al diablo en el desierto y venció todas sus palabras malignas que venían contra él. Él venció 40 días y le dijo con la palabra, escrito está. Así que cállate y andate. Hasta que Jesús le resistió al diablo con la palabra y él huyó, le dejó a Jesús. Hoy yo quiero bendecirte con esta palabra, que Dios pueda bendecirte, que Dios te fortalezca. Hoy recibí esa palabra, vestite de esta palabra, vestite de esta verdad, así como hizo con David, hace contigo. Él hace contigo. David no era mejor ni peor. Solamente David fue escogido por Dios y él se rindió a Dios. Y tuvo un corazón correcto delante de Dios para creerle. Y es solamente eso Dios quiere. Encontrar corazones correctos que le crean. Y allí Dios deposita su unción y su poder. Yo declaro que en este tiempo tus enemigos son derrotados y que te levantas con el poder del Espíritu. Y ese Espíritu que estaba sobre David viene sobre tu vida, te llena, te visita, te capacita. El Señor te adiestra para las batallas. El Señor está contigo. No temas, dice el Señor. No tengas miedo en tu corazón. Cuando el temor te viene, agarrar la palabra y resistirle al temor con la palabra, con la verdad. Levántate, adorar, exaltar la grandeza y el poder de Jesús. Cuando te viene el temor, levanta tus ojos y mira a Cristo. Mira su obra, mira su grandeza, mira a tu gran Rey, mira a ese que es el Dios, que es el supremo, aquel que tiene bajo su cargo y su dominio las huestes espirituales del cielo. Y Él está contigo todos los días en tus batallas, en el nombre de Jesús.